Contéstame. Sí, dijo que No, esta semana no. dijeron que no. Ah, ok, perdón. Ah, ¿lo escribió? No, lo Ah. dijo. Ah, ni le escuché. Qué bárbaro. Fue como un flash la respuesta. Ah, ok. Rápida. Y con voz de trueno. Ah, ok. Bueno, Sony 34. Yo voy compartiendo pantalla. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar a hablar hoy un poco de la microbiología de este biofilm asociado a periodontitis, ¿no es cierto? Que no difiere mucho en calidad del de gingivitis, pero obviamente sí en cantidad, ¿sí? El desbalance va a seguir produciéndose entre lo que son las defensas del hospedador y el avance bacteriano. Cambian las condiciones ecológicas, como ustedes ya vieron, a partir de una gingivitis previa, ¿no es cierto? Hay pacientes que, si tienen ese marcador genético, esa capacidad, esa susceptibilidad genética, podrán desarrollar una periodontitis, donde ya ahí no va a estar afectado el periodonto de protección, sino el periodonto de inserción. ¿Sí? Bien, entonces volvemos a esta imagen que ya es conocida por ustedes, donde partimos de una eubiosis, ¿sí? De un estado de salud, un estado de equilibrio, donde comienza a acumularse esa placa, ese biofilm supragingival. ¿Y qué le pasa al periodonto de protección? Se inflama. Bueno, vamos a tener la inflamación de los tejidos blandos y se va a instalar ¿qué enfermedad? La gingivitis. La gingivitis. Era un estado reversible. Si el paciente volvía a instalar las maniobras de higiene o instalaba las maniobras de higiene, teníamos una restitución completa y total de los tejidos, ¿sí? Y volvíamos a un estado de salud. Hay pacientes que este círculo lo hacen permanentemente, ¿sí? Pero hay pacientes que de este estadio pueden pasar a que se vea afectado el periodonto de inserción y se instale una periodontitis, donde se instala a expensas de un crecimiento en esa masa microbiana, ¿sí? Con la consecuente respuesta del hospedador. Y es esa respuesta del hospedador la que termina dañando justamente al propio hospedador, ¿sí? Se inicia por el estímulo, que es la masa microbiana, pero es el propio hospedador quien termina destruyendo sus tejidos, ¿sí? Bien. Resulta ser que teorías al respecto de las acciones que tenía la placa dental sobre los tejidos, hay muchas, ¿sí? Nos quedamos con el modelo del 2012, donde habla de que hay bacterias específicas que dependen justamente de las demás bacterias, donde no sabemos que es una enfermedad polimicrobiana, donde no es una bacteria la causante, sino que todo ese conjunto de bacterias termina trabajando unidas, mancomunadamente en ese biofilm para generar el daño, ¿sí? Es una asociación necesaria para las bacterias, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo. Entonces, las enfermedades periodontales son enfermedades inflamatorias, ¿sí? Crónicas, se producen a lo largo de mucho tiempo, multifactoriales, donde necesitamos esa tetrada ecológica, pero donde le vamos a sumar esa susceptibilidad genética del paciente que está asociada justamente a esta disbiosis polimicrobiana. Pero sepamos que siempre se inicia por ese
estímulo bacteriano, por ese aumento en lo que es la masa, el microbioma bacteriano. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros pudiéramos comparar lo que son los parámetros en estado de salud, la bolsa falsa que se instala en una gingivitis y la bolsa periodontal o bolsa verdadera, donde ya tenemos migración de ese epitelio de unión, como ustedes ya vieron la semana pasada cuando estuvieron viendo la clínica, y los parámetros cambian muchísimo más porque justamente esas condiciones cambian, tendremos que se va a ver aumentada esta profundidad, ¿sí? Pero en una bolsa falsa también está aumentada la profundidad. La diferencia es justamente la migración hacia apical de ese epitelio de unión. Bien, tendremos pérdida de inserción, el nivel de inserción clínica va a tener un valor distinto de 0. El potencial de óxido reducción va a ser mucho más electronegativo. El pH va a ser tendiendo a básico, ¿sí? Ya no es ácido. La temperatura aumenta, es uno de los signos de la inflamación, y acá tendremos instalada una enfermedad, una alteración inflamatoria. El fluido gingival de un transudado pasa a un exudado, ¿sí? Aumentando la cantidad de este fluido. La presión parcial de oxígeno también cambia, y por supuesto que cambia la masa microbiana. Tendremos mucha más cantidad de microorganismos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hacíamos la comparación entre lo que era salud y gingivitis? Ahora comparamos los tres, el estadio de salud, gingivitis y periodontitis, en cuanto a la proporción de bacterias gram positivas y de bacterias gram negativas. El color respetamos como lo vemos en la coloración de gram para que sea más fácil. Bien, entonces en estado de salud tenemos una mayor proporción de gram positivos, menor proporción de gram negativos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una gingivitis se equipara un poco esa cantidad? Y en una periodontitis, debido a la profundización de esa bolsa, aumentan muchísimo más los microorganismos gram negativos, anaerobios estrictos, y entonces la proporción es mayor que la de los gram positivos. Siempre hablamos de proporciones, ¿sí? Cuando hablamos justamente de cuáles los requerimientos de oxígeno, entonces hablamos que en estado de salud tendremos mayor cantidad de anaerobios facultativos, en gingivitis tendremos mitad y mitad de anaerobios facultativos, anaerobios estrictos. En cambio, en periodontitis tendremos una mayor proporción de microorganismos anaerobios estrictos, ¿sí? Suena lógico, justamente por los cambios ecológicos que suceden en esta bolsa. ¿Hasta acá me siguen? Porque siento que estoy hablando sola. ¿Vamos Sí, bien? profe, se escucha. Sí, se entiende. Perfecto. Resulta ser que se ha estudiado el contenido de esta bolsa verdadera, ¿sí? Vamos a empezar a dibujar, total. Y entonces se vio que había un biofilm, que es el que está adherido a la superficie dentaria. ¿Qué características les parece que tendrá este biofilm que está adherido a la superficie dentaria? ¿Qué les parece? ¿Será muy diferente al de la placa supragingival? Hola, ¿me colgué? ¿Me quedé hablando sola? ¿No hay nadie? No, se escucha Sí, estamos perfecto. todos acá. Ah, entonces es que no tengo respuesta. Exacto. No creo que pensé que era sea muy yo. diferente. No Ah, creo bueno, que sea muy diferente. Vamos a tener justamente bacterias gram positivas, como estreptococos en su mayoría, ¿sí? Por supuesto que esto no es que, bueno, el biofilm adherido al diente llega hasta acá y tengo una diferencia neta o un límite neto. Esto está un poco mezclado, pero en su mayoría serán cocos, serán actinomices, ahora los vamos a ver. También tenemos, se distingue una zona que es el biofilm libre o flotante, que es placa libre o flotante, ¿sí? ¿Por qué?
Fíjense, acá hablamos de biofilm y acá hablamos de placa. ¿Por qué les parece que acá estaremos hablando de biofilm? Esa es una pregunta de examen, que me encanta. ¿Por qué les parece que acá estaremos, y no les voy a decir la respuesta? Porque está adherido uno. Claro, exactamente, porque tiene una superficie a la que está adherido, exactamente. Muy bien el razonamiento. Esta que es libro flotante, es placa libro flotante, y tendrá, si está libro flotante, ¿qué les parece que podrán tener los microorganismos? Fíjense. Miren. ¿Qué ven acá? Fimbrias. Más que fimbrias. Flagelos. ¿Flagelo? Claro, ¿qué le va a permitir ese flagelo? Movilidad. Claro, exactamente, están libres en esta zona y pueden moverse. ¿Se les ocurre que alguno pueda llegar a moverse en esta zona? Los vamos a ver ahora. ¿Se les ocurre alguno? A ver. ¿Se les ocurre alguno? Actinomyces solo tenía fimbrias, no Claro, esas le sirven para adhesión, el que servía para moverse era el flagelo, ¿sí? Algún treponema, alguna selenomona, ahora vamos a verlo, ¿sí? Bien, y también tenemos otra zona que se distingue, que es el biofilm adherido a la pared blanda de la bolsa, ¿sí? Y estos microorganismos que están aquí adheridos tendrán la capacidad de que está el tejido blando, fíjense, el tejido blando está ulcerado, ese epitelio se ulcera, y entonces estos microorganismos van a aprovechar ¿para qué? Para atacar. Para adherirse. Primero se van a adherir y luego ¿qué van a hacer? Fíjense. Van a entrar. Van a penetrar la... Van a ingresar exactamente. El epitelio lindo. Entonces son los microorganismos que tienen capacidad de invasión. ¿Sí? Bien, hecho este razonamiento, seguimos ahora, si la presentación me lo permite. Bien, entonces hablamos de cuáles son Perdón, los que tienen capacidad de invasión, entonces serían los de la placa. No, los del biofilm adherido a la pared blanda de la bolsa. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Estos que están depositados sobre la pared epitelial. Por supuesto que algunos, esto de vuelta, no lo piensen como algo que, bueno, uno llega hasta acá y el otro llega hasta acá, ¿sí? De hecho están conectados entre sí, pero en su mayoría en estas Son los que primero, digamos. ¿Cómo? Son los que primero invadirían el biofilm, son los que primero invadirían el biofilm, atacarían la superficie. No, no invaden el biofilm, son los que van a invadir el tejido del hospedador, ¿sí? La gingiva, el periodonto. Sí, digo, claro, la superficie, dije. Ahora vamos a ver por qué tienen esta capacidad de invasión, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de cuáles son estos microorganismos para ponerle nombre y apellido que corresponden al biofilm adherido a la superficie dentaria. Vamos a tener streptococos, actinomyces, estos ya los vimos en estado de salud en la placa supragingival, ¿sí? Eubacterium, bifidobacterium y fusobacterium, que es un microorganismo gram negativo, fusiforme, que tiene en su superficie muchos receptores para distintas bacterias y se lo conoce como el gran conector. Para no hacer tan larga y ploma la presentación, hemos preparado unos videos que tienen ya colgados en el campus, no sé si los estuvieron chusmeando, más o menos 10, 12 minutos, y les habla cada uno, y les habla particularmente de algunos de estos microorganismos que son los que están involucrados, como que tienen mayor protagonismo en lo que es la periodontitis, ¿sí? Por supuesto que tienen que estar todos presentes y cada uno cumple su función, como ya estuvimos viendo y como vamos a ver ahora, pero bueno, hay algunos microorganismos que se presentan particularmente en esos videos,
Así que ustedes tienen que ver porque los tienen que conocer. Bien. Entonces, vamos a ver, como veíamos que las asociaciones típicas en una gingivitis eran ¿qué? ¿Cómo se llamaban? Esas asociaciones típicas de la gingivitis. ¿Se acuerdan que era el bacilo los bacilos centrales con los cocos alrededor? ¿Cómo se llamaban en la gingivitis? ¿Choclo puede ser? ¿Cómo? ¿Choclo? Exactamente. Acá, en la periodontitis, se va a asociar un bacilo central, que podrá ser justamente ese Fusobacterium, con vasos que se van a adherir en su superficie y van a dar estas formas características que se conocen como cepillos, ¿sí? Fíjense que acá está el corte del bacilo central y todos los bacilos que podrían ser actinomyces, por ejemplo, ¿sí? Cómo se van asociando y van dejando estas imágenes típicas para la gingivitis. Este es un trabajo de Lisgarden del año 1976, un trabajo semejante al que presentábamos la vez pasada con gingivitis, de la misma persona, de Lisgarden, del año 76, y cómo él describe por microscopía electrónica estas asociaciones de microorganismos. ¿Para qué hacen estas asociaciones los microorganismos? Y porque les conviene, porque obtienen un sinergismo. Actuando juntos, ¿sí? Pueden generar más daño. En realidad el microorganismo no busca generar daño, sino que lo que busca es subsistir, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son los microorganismos que están presentes en el biofilm, en la placa no adherida, libre o flotante? Hablamos de que eran estos microorganismos que tenían capacidad de movimiento. Entonces, por ejemplo, tendremos Porphyromonas gingivalis, tendremos Selenomona, tendremos algunos treponemas, ¿sí? Fíjense, esta es la pared dura de la bolsa, esta es la pared blanda de la bolsa, ¿sí? Fíjense los treponemas hacia apical de esta bolsa, ¿no es cierto? Cómo van ubicándose. Fusobacterium también está presente, aunque no tenga elemento de locomoción. Selenomonas, que son estas, ¿sí? Agregatibacter actinomycetem commitans, que no tiene elementos de locomoción, pero se encuentra en esta zona libre flotante. ¿Sí? Microorganismos, fíjense que son gram negativos, anaerobios estrictos, por las condiciones que tiene la bolsa verdadera en la zona más apical. ¿Sí? Recuerden la tensión de oxígeno, pH, nutrientes. Bueno, en una ampliación de la zona, esta zona, ¿sí? Vamos a ver cómo están los treponemas. Esto es un corte, una microscopía electrónica de transmisión. Esto es de barrido, fíjense cómo los treponemas están todos ahí, en esa zona de la placa libre o flotante. Bien. El treponema, recuerden que la movilidad se las da ese filamento axial que le permite contraer y dilatar, y de esa manera puede movilizarse. Selenomonas, que tiene este penacho en la zona de la curva, ¿sí? Tiene un penacho de flagelos que le permiten la movilidad, y Capnocitofaga, que no tiene capacidad, no tiene flagelos para poder moverse, pero sí tiene capacidad de desplazamiento. Fíjense todas las bacterias que hay. Y fíjense acá que está mostrando, estas son bacterias gram negativas, fíjense, ¿qué ven acá? Son como dos ojitos, ¿los ven acá? Fíjense, acá hay dos más grandes, fíjense. ¿Son coquitos? No, no son coquitos, no son coquitos, son vesículas. Ahora vamos a ver para qué les van a servir. Son bacterias, ¿con qué pared celular les dije? Gram negativa. Gram negativa. ¿Qué tenían las paredes gram negativas en su membrana externa que aprobaron micro? ¿Qué tienen? La membrana externa. De los gram negativos, profe. Sí. Lipopolisacáridos. Exactamente, el lipopolisacárido. ¿Qué capacidad tenía ese lipopolisacárido?
¿Pasaba desapercibido para el hospedador? No, podía ser un pump. Lo reconoce como PAM y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una respuesta. Exactamente, activa la respuesta inmune, activa el complemento, es reconocido por los macrófagos, los receptores y demás. Vamos a ver que estas vesículas que tienen la capacidad de emitir estas bacterias gram negativas, las utilizan para burlar la respuesta inmunológica, ¿sí? Imagínense que se desprende un pedazo de esta pared, que solamente es pared, con algo de citoplasma, pero que no tiene la capacidad de reproducirse ni nada, ¿no es cierto? Se desprende un pedazo de pared y se engloba, se cierra, tenemos el lípido O nada más. ¿Sí? El antígeno O, el lípido A está dentro, no está expuesto hasta que se rompe. ¿Qué pasa? El sistema inmunológico va a ir a tratar de neutralizar, ¿les parece a ustedes la bacteria o la vesícula? La vesícula. La vesícula es más pequeña, es la que primero ingresa, abre camino. Entonces el sistema inmunológico va a estar ocupado en tratar de neutralizar esas vesículas. Y las bacterias tienen vía libre porque el sistema inmunológico está distraído en otra cosa. ¿Se entiende? Son mecanismos de defensa de las bacterias, de burla del sistema inmunológico, ¿sí? Y esto lo usan mucho las bacterias gram negativas que están adheridas a la pared blanda de la bolsa. Esas que tienen capacidad de invasión, ¿sí? Bien, estas estamos hablando, las que están adheridas a la pared blanda de la bolsa. Entonces esas serán las bacterias gram negativas, Tanaria forsythia, treponemas, Agregatibacter actinomycetem conmitans, Porphyromonas gingivalis y micoplasmas que están, los micoplasmas no invaden, sino que están sobre la superficie del epitelio. Pero, por ejemplo, el A emite las vesículas de membrana externa, las vesículas son las primeras que ingresan, por tamaño, por ejemplo, ¿sí? El sistema inmunológico va a reaccionar porque las reconoce, porque los PAMP están, ¿sí? Y entonces las bacterias, que son las que tienen capacidad de reproducirse, porque son las que tienen el DNA y demás, tienen menos células del sistema inmunológico que las ataquen, que intenten destruirlas, porque están ocupadas tratando de neutralizar a las vesículas. ¿Se entiende? Bien, una imagen de microscopía electrónica de barrido, de Mycoplasma salivarium. Todas las bacterias van a hacer esas vesículas. Todas no. Se está estudiando, las gram positivas se sabe que pueden generar estas vesículas, pero las utilizan para otra cosa. Las gram negativas, algunas de ellas pueden generarlo, ¿sí? Y lo usan justamente para lo que te dije recién, que es burlar el sistema inmunológico. Ok, pero, o sea, en las tres distintas ubicaciones, como la que está adherida al diente o en la placa o adherida al epitelio, Bueno, los pueden hacer. Te vuelvo a decir lo mismo. Las bacterias están, estas que nombramos acá están en mayor número adheridas a la pared blanda de la bolsa, pero puede haber alguna también en la libre flotante. Como puede ser que alguna vesícula de Capnocitofaga pueda entrar también a la intimidad del tejido, aunque Capnocitofaga en su mayoría está dentro de lo que es la placa libroflotante. ¿Entendés? O sea, no lo pienses como algo que el Capnocitofaga está acá y nada más. Emite las vesículas, todo colabora. Vos acordate que aunque nosotros ahora lo dividamos, estamos hablando de un biofilm. Y el biofilm, como característica de biofilm, lo que va a hacer es actuar en conjunto, ¿sí? Entonces, tratan de favorecerse todas, porque todas necesitan de todas para poder subsistir. Si estas que están depositadas sobre la superficie de la pared dura de la bolsa no estuvieran, ¿a ustedes les parece que todo esto podría desarrollarse? No. No, claramente no. Entonces no lo pienses como algo que tiene un límite neto, ¿sí? En su mayoría las encontramos aquí o allá, pero en realidad todas colaboran para que esto se lleve a cabo y todas son necesarias para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Bien, recuerden el quorum sensing, ¿sí? Que para eso se comunican y así funcionan. Bien, el micoplasma que ya se los mostré. Y entonces, a ver si entendemos esto, Sokransky
empezó a estudiar estos microorganismos y los agrupó. ¿Cómo los agrupó? Y los agrupó según las distintas enfermedades infecciosas que él estudió, cómo vio que estaban asociados. Y les asignó un color para poder agruparlos. Entonces, por ejemplo, vio que el grupo de los estreptococos generalmente actuaban juntos, entonces los agrupó en un mismo grupo. Actinomyces, ¿sí? Que también eran necesarios. Estos también los agrupó en un grupo verde, y entonces generó, esperen que anoto, ahí, hizo como una pirámide. Uy, me faltó la regla. ¿Sí? Donde tenemos una base en esta pirámide, ¿sí? Y después tenemos distintos peldaños, distintos pisos, que son necesarios todos para que justamente la enfermedad periodontal pueda instalarse. Donde los que mayor factor de virulencia tienen son los que pertenecen al grupo rojo, ¿sí? Y los que menos factores de virulencia tienen, digamos, son los que están en la base, pero que la base es absolutamente necesaria, es imprescindible para que pueda sucederse justamente, valga la redundancia, esta sucesión ecológica que lleva consigo la instalación de esta enfermedad infecciosa, inflamatoria, crónica, polimicrobiana. ¿Se entiende? ¿Dónde ubicaríamos acá, si uno tuviera que dibujar, la pared dura de la bolsa? ¿En la base? En la ¿Cómo? base. Exactamente. Acá vamos a ubicar la pared dura de la bolsa. ¿Y la pared blanda de la bolsa, dónde la vamos a ubicar? En el vértice. Exactamente. Aquí vamos a estar hablando de la pared blanda de la bolsa. ¿Sí? Más o menos. Ahora lo vamos a volver a estudiar, a ver esto, lo vamos a volver a dibujar en otra diapositiva. ¿Sí? Quedan 10 minutos, Nan. Bueno, avísame un poco más cerca del tiempo que se corte. Dale. Muy bien. Bueno, no puedo calcular 10 minutos de acá, 10 minutos. Muy bien, vamos. Bueno, para que Entonces, te vayas manejando. muy bien. Fíjense cómo vemos acá la pirámide armada, donde tenemos los colonizadores tempranos o primeros colonizadores que justamente corresponden a estos grupos, al amarillo, al azul y al verde, ¿sí? Donde tenemos los colonizadores intermedios, que corresponde a este grupo naranja, ¿sí? Y donde tenemos los colonizadores tardíos, que corresponden al grupo rojo, ¿sí? A la punta de esta pirámide, que recuerden que eran los que mayores factores de virulencia tenían. Fíjense que, por ejemplo, el Agreactin actinomycetem commitans, el serotipo B, no está incluido en ninguno de estos grupos porque no le ha visto cuando estudió ninguna asociación para su aparición, ¿sí? Así que este microorganismo quedó fuera de esta asociación por colores. Y algo que no les dije, el Fusobacterium corresponde a los microorganismos de colonización intermedia, ¿sí? A este grupo naranja, a ese gran conector, a ese bacilo que tenía muchas adhesinas específicas para distintos microorganismos. Es el que conecta el biofilm adherido al diente, al libro flotante, con el que está adherido a la pared blanda de la bolsa. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? ¿Entendieron esto? Sí. Acá nos colocaron esa pirámide justamente en una bolsa, donde vamos a estar entonces hablando de la pared dura de la bolsa, ¿sí? Donde tenemos la base y el vértice de esta pirámide hacia la pared blanda de la bolsa, ¿sí? Acá va a estar ubicado el grupo rojo.
el complejo naranja, que son esos colonizadores intermedios, que un poco hacen de conector entre los primeros colonizadores y los colonizadores tardíos. ¿Se entiende esto? Borro porque si Sí. no me queda para la próxima. Bien, aparentemente no parece complicado, ¿sí? Pero, bueno, entonces, la periodontitis es un profundo cambio en la composición de las comunidades del biofilm subgingival. Hablamos de, recuerden que nada es por generación espontánea, siempre vamos a tener un aumento en microorganismos que probablemente ya hayan estado en esa superficie, pero en bajo número, ¿sí? Y al cambiar estas condiciones ecológicas, entonces aumentan el número y por supuesto que van a generar la respuesta de este hospedador, ¿sí? Vamos a tener aumento en bacterias gram negativas, incluso algunas que son diferentes a las que estaban en gingivitis, y por supuesto sobrecrecimiento de las bacterias asociadas a salud, que eran esas que estaban en la pared dura de la bolsa, y no nos olvidemos que para que esto se produzca, y no lo hemos nombrado hasta ahora, tendremos asociado también lo que es el biofilm supragingival, que está ejerciendo su acción en la zona supragingival. Bien, y por supuesto que hay un aumento en las diversidades de las comunidades bacterianas con respecto a salud. Va a haber un aumento en la masa y un aumento en esa proporción entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Va a haber un aumento de gram negativas. Bien, en proporción. Entonces, las periodontitis aumentan estas bacterias, que los nombres ya los estuvimos viendo. Prebotella intermedia, Filifactor alorsis, son todos microorganismos que tienen ustedes descritos en las presentaciones que les dije, y son un poco los que orquestan el desarreglo, los que orquestan la acción de este biofilm, y se los conoce como keystones, ¿sí? Son microorganismos que llevan a cabo, un poco llevan la voz cantante, por decirlo de alguna manera, de lo que es la acción de este biofilm. Bien, tendremos instalación de interacciones bacterianas, por supuesto, porque les conviene a las bacterias para subsistir, lo que les dará mayor capacidad o mayor factores de virulencia al asociarse. Fíjense cómo vemos acá esta asociación que se conocía como Choclo. Cepillo. No, cepillo. Choclo era Cepillo. en gingivitis, Gingivitis, exactamente. Cepillo, que son las que tenemos, que era el bacilo central con bacilos que se asociaban, ¿sí? Que interaccionaban con él, ¿sí? Por Pseudomonas gingivalis, como también tiene varios receptores distintos, y recuerden que este era un poco el case de comunidades bacterianas. Recuerden que cada bacteria tiene su factor de virulencia, pero por sí solo sería neutralizado, ¿sí? Al estar formando parte del biofilm, se asocian los factores de virulencia, y entonces justamente aumenta la virulencia del biofilm y es más difícil para el sistema inmunológico poder neutralizarlo, ¿sí? Tendremos una mayor expresión de genes que codifican para flagelos. ¿Por qué? Porque está esa placa libroflotante, que es ese sitio con esas condiciones particulares, que nada, como la condición es favorable y el microorganismo ya tiene la información genética, al tener el medio necesario, decodifica esa información y forma los flagelos, ¿sí? Entonces tendremos mayor cantidad de expresión de flagelos, captación de hierro por la hemina que va a haber presente, por la ulceración del epitelio y todos los que ustedes ya vieron, ¿sí? Y los microorganismos que orquestan estas disbiosis como Prebotella intermedia, como Filifactor alorsis, ¿sí? Están presentes y aumentan. Una pregunta. No entendí la relación entre que esté la placa con que haya mayor expresión de genes. Que la placa le da un medio, no, la un placa medio en no. el que puede haber mayor. No, vos pensá
que la información genética está contenida en el DNA de la bacteria. Esto un poco volviendo a lo que es la clase de genética y metabolismo del año pasado. Si la bacteria todo el tiempo tendría que estar expresando lo que dice su DNA, ¿qué le generaría a la bacteria? ¿Qué le generaría? ¿Qué te parece? No entiendo la pregunta. La bacteria tiene codificado en su DNA toda la información genética para formar distintos factores de virulencia, distintos productos metabólicos y demás. Si todo el tiempo estaría expresando lo que tiene, se va a cortar. ¿Qué te Sí. parece que le demandaría a la bacteria? ¿Un gasto de qué? De energía. Exactamente. ¿Para qué va a formar un flagelo si no tiene movilidad, si no tiene medio donde moverse, si no tiene oxígeno, si tiene mucho oxígeno, si el pH no le conviene? No lo va a hacer, se va a cortar, nos volvemos a meter, chicos. Bien, seguimos. Hola, Tete. Bueno, Buen día. Ahí me saqué. a ver, Hola, Tete. Buen día. Hola, Angie. Perdón la hora. no. Floren, no te veo. Acá Sí, te veo. estoy. Sí, Sí, sí. te veo ahí, pero no te veo en los nombres para pasarte. Acá ya te vi. Con la M. Sí, sí, sí. Listo, tenés la batuta. Bueno, ¿sigo? Genial. Dale. A ver, fíjate si lo tenemos al morocho de vuelta. O los morochos, no sé cómo era esto. A ver, Maggie, te sigo contestando. Si la bacteria tiene la información, pero si todo el tiempo está expresando todo lo que tiene, vos, por ejemplo, tenés un montón de conocimientos en tu cabeza, pero no estás todo el tiempo diciendo la tabla del 2, la del 3, la del 4, todo junto a la vez, porque eso te demandaría mucha energía, ¿sí? Entonces la bacteria lo que hace es expresarlo en el momento que el ambiente un poco modula esa expresión de genes, ¿sí? O sea, lo va a expresar, va a formarlo en el momento que lo necesite, en el momento que le sea que lo necesite o que le sea propicio, ¿sí? Entonces, como ahora el fluido aumenta, la bolsa aumentó el volumen, tenemos mayor contenido y continente, digamos, entonces va a aumentar la expresión de genes de esos flagelos. ¿Por qué? Porque tienen lugar para moverse, porque tienen la temperatura necesaria, el pH es óptimo, tienen los nutrientes, ¿sí? Y va a aumentar la expresión de captadores de hierro. ¿Por qué va a aumentar la expresión de captadores de hierro? Y porque hay más hierro en el medio, hay sangrado, hay más semina. Entonces pueden expresarlo lo que genéticamente tienen codificado. Por supuesto que si no tienen la información genética de formar el flagelo, no lo van a formar, ¿sí? Pero va a haber un aumento en la expresión de esos genes, ¿se entiende? Ok, sí, perfecto, muchas gracias. Recuerden que el ambiente siempre modula un poco la expresión de estos genes, ¿sí? Porque tiene que ver con el ambiente lo que el microorganismo exprese o no exprese. Recuerden un poco, y entre paréntesis se los digo, la sustancia laxa del Streptococcus mutans.
Él tiene la capacidad de formarla, pero un poco cuando sensa ese aumento de glucosa o sacarosa en el medio, va a ser cuando lo exprese, ¿sí? El medio está modulando la expresión de esos genes. ¿Se entiende lo que digo? Patri, ¿algo que agregar? No, está perfecto. Bueno, si no entienden algo, me paran de vuelta y me dicen no hay problema, tratamos de explicarlo de alguna otra forma, ¿eh? Bueno, un gran capítulo en nuestras vidas como profesionales de la salud bucal serán las enfermedades necrotites, ¿sí? De las que ustedes estuvieron hablando la semana pasada con TT, ¿sí? Con la clínica de lo que es la periodontitis. Y donde estaremos hablando, antes se hablaba, en los libros viejos van a escuchar de una asociación fuso-espiroquetal, ¿sí? Ese fusiforme, este Fusobacterium nucleatum con los treponemas. Pero ahora se sabe, y en base a lo que yo les había dicho antes de la pirámide, que si bien se ve un aumento de estos microorganismos, lo que es la base de la pirámide es necesaria también, ¿sí? ¿Entienden lo que les digo? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. y ahora hay una nueva entidad que ustedes también estuvieron hablando con lo que fue la clínica de periodoncia, que es el NOMA, o Cancrum oris, que es una enfermedad, una infección de gangrena, de avance rápido, ¿sí? Que destruye las mucosas, los tejidos orales y faciales. La bibliografía dice que se daba en niños malnutridos, pero fíjense que esto no es un niño, se da en adultos también, y hablamos de una periodontitis previa, de esta invasión tisular que provocan estos microorganismos que causan la periodontitis, en un paciente que probablemente su sistema inmunológico no pudo batallar, no pudo neutralizar esto, y bueno, se generan estas alteraciones que son realmente severas, cada vez se ve más. Bueno. Que no es común verlo, ¿no? No es no, pero antes no se da hablaba, todos los días que... No. Lo mismo que las Claro. úlceronecrotizantes. Pero antes se hablaba de que era en África. Claro, que la pun. Claro. Antes se hablaba es de verdad. que el NOMA se veía en África nada más, y uno lo veía como algo de otro continente, pero bueno. Pero no. está. Sí, está entre nosotros, y a veces no lo conocemos, ojo. Bueno, entonces hablamos de que no solamente, por eso nosotros vamos a ser odontólogos, no dentistas, y hablamos de que las enfermedades, los patógenos que están en la cavidad bucal, los patógenos periodontales, generalmente los vamos a asociar con enfermedades, con alteraciones sistémicas, ¿sí? Donde estos patógenos periodontales pueden predisponer a algunas personas que tengan la susceptibilidad, ¿sí? A padecer alteraciones sistémicas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, alguna alteración coronaria, como por ejemplo está en estudio el Alzheimer, ¿sí? Como algún carcinoma colorectal, como alguna alteración respiratoria. Ustedes recuerden que estos microorganismos no se quedan ahí en la bolsa, ingresan a los tejidos, y ahí se quedan solamente en la gingiva. ¿Qué les parece a ustedes? No. No, avanzan. Y bueno, en la mayoría podrá quedar ahí, pero también se puede producir alguna bacteriemia, ¿sí? Y si esa bacteria no es neutralizada cuando ingresa en el torrente sanguíneo, resulta ser que podrá alojarse, por ejemplo, en una válvula cardíaca, ¿sí? Así que tengamos cuidado y pensemos que el paciente no es la boca nada más, es un todo. Y aunque parezca una frase trillada, es algo importante tener en cuenta porque podemos matar a un paciente también. Bien, y además el paciente puede tener alguna otra alteración, algo que ni se piensa que es una periodontitis. Entonces las bacterias son esenciales para el desarrollo de esta enfermedad,
Sí, claramente sí, son necesarias, pero dijimos no son suficientes, ¿sí? Las bacterias por sí solas no van a generar la enfermedad. Es una enfermedad asociada a cambios en las comunidades y al aumento en esa masa microbiana. La destrucción de los tejidos está asociada a la inflamación no controlada y a la respuesta inmune del hospedador. Son las propias células de defensa del hospedador los que terminan destruyendo en el afán de neutralizar todo lo que ingresa a este tejido. Es cierto que los microorganismos secretan metaloproteinasas, pero es mayor el efecto de las metaloproteinasas que secretan las células del propio hospedador, y son ellas las que terminan destruyendo el tejido del propio hospedador. ¿Se entiende? O sea, la enfermedad se dispara, se inicia por el aumento en el número de bacterias, en la cantidad y en la calidad, pero termina siendo un acto de defensa, donde, bueno, lamentablemente termina autodestruyéndose. Y la integración de los conocimientos es esencial para el entendimiento de la patogenia periodontal. Volvemos a lo mismo. No son solamente los microorganismos, sino que también es el integrar todos los conocimientos que ustedes tienen, anatomía patológica, clínica, y también conocimientos de medicina básica, porque recuerden que la acción no se limita solamente a la gingiva o a los tejidos periodontales, sino que también puede tener implicancias o alteraciones a distancia. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí llegó mi amor con la clase de hoy. ¿Algo que quieran aclarar, chicas? ¿Algo que quieran preguntar, chicos? No. Bueno, resulta ser que ustedes tienen ahora en el campus, yo no sé si estuvieron trabajando, un video hecho por la empresa Colgate, donde está muy lindo, animado, cómo las bacterias están en este nicho ecológico, ¿sí? En este sitio, y cómo pueden ingresar a lo que es los tejidos del hospedador, y cómo el hospedador responde, ¿sí? Ante esta noxa. Y tienen una serie de preguntas para responder. Así que en este rato que nos queda hasta las 11, ustedes van a trabajar asincrónicamente, quiere decir, ustedes en grupos, solitos, como les guste, van a mirar el video, van a responder las preguntas, y a las 11 nos vamos a juntar de vuelta en este mismo Zoom para poner en común las respuestas. Les pedimos por favor que lo hagan, son libres igual si no quieren hacerlo, porque si no, no vamos a poder intercambiar ideas y esto va a ser aburrido, y en realidad es para ustedes, ¿sí? Y la discusión los enriquece a ustedes, que ustedes puedan expresar en cuanto a lo que vieron y en lo que aprendieron las respuestas. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, los dejamos libres hasta las 11. ¿Tete, ibas a decir algo? Sí, una cosita. Yo la clase pasada me olvidé que había unas preguntas que los chicos tenían que respondérselas ellos y trabajar de una forma al trabajar y hacer un repaso, quedaron aclaradas, pero si tienen alguna duda, también después las podemos llegar a evacuar a esas dudas. Había unas preguntas de cómo se clasificaban las enfermedades periodontales, cómo diagnosticamos una periodontitis, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, si tienen dudas, podemos aprovechar en un ratito a aclararlas. Perfecto. Nada más. Me parece muy bien. Bueno, entonces hasta las 11, ahora nos volvemos a encontrar, ¿sí? Bueno, muy bien. Dale. Bueno, perfecto, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.